Las bodas de plata. Pasaron varios años. Cierta noche, el castillo de Fontaines parecía recortado por el azul oscuro del cielo, decorado con lentejuelas de plata. Pero dentro solo una luz brillaba. La noche era profunda, y su tranquilidad solo era interrumpida por el prolongado aullido de un perro que a lo lejos ladraba bajo la luna. Los contornos del castillo se apreciaban bajo la claridad de la luna, que parecía inspirar confianza y fortaleza, y prometer una verdadera paz. Esto era probablemente lo que hacía parecer al castillo como algo vivo. Bajo aquella única luz que brillaba dentro se encontraban sentados Teselina el Moreno y su esposa, Alice de Montbard. Acababan de celebrar sus bodas de plata y ahora, mientras la luna recorría su camino azul oscuro del cielo nocturno, ellos disfrutaban de los ecos del día y los recuerdos de los años transcurridos. ¿Te parece a ti que han pasado 25 años, Alice mía?, preguntó Teselín. No, ni siquiera 25 meses, respondió Alice rápidamente. Y sin embargo, parece que lo ha sido siempre y que nunca ha existido otra vida que esta aquí en el castillo junto a ti, a los chicos y a Umbelina. Ya sé que esto suena contradictorio, añadió riendo, pero realmente no lo es. A veces me parece que fue ayer cuando mi padre me dijo que le habías pedido mi mano. Pero luego, al pensar en los pequeños, me parece que nunca he tenido ni otra vida ni otro amor. Lo que quiero decir, Alice, es que te has convertido en una gran madre, que de la muchacha no queda más que un recuerdo vago y borroso. Y lo comprendo perfectamente. Tu época de juventud fue muy corta. Fuiste madre antes siquiera de terminarla. Solo tenías 15 años cuando nos casamos. Y parece que solo ha sido un instante, ¿o no? Como si hubiera sido ayer, Teselín. Sin embargo, cuando miro a Umbelina y recuerdo que a su edad ya era yo madre de Guy y de Gerardo, comienzo a pensar que soy muy vieja. Teselín soltó una breve carcajada antes de decir: Entonces, ¿qué seré yo? Si tenía más del doble de tu edad cuando nos casamos. Si tú eres vieja ahora, yo debo ser una verdadera reliquia. Pero no, Alice. Dios ha sido bueno con nosotros dos. Para mí sigues siendo tan hermosa como lo eras hace 25 años. Así es, pero porque me miras con ojos de enamorado. Pero el espejo me dice la verdad. Aunque como tú dices, Dios ha sido muy bueno con nosotros. Dime, Teselín, ¿te sigues preocupando tanto por las cosas de Dios como lo hacías hace 25 años? Exactamente igual, Alice. No se ha mejorado en nada. ¿Recuerdas lo que sucedió el año que nos casamos? ¿Te refieres a la muerte de Hildebrando? Sí, y a todo cuanto a ella condujo y a lo que la siguió. En aquellos tiempos yo tenía mucho miedo y preocupación por el Papa, y tenía motivos para ello. Imagínate, el vicario de Cristo tuvo que morir en el destierro, al que le condujeron los mismos que le llamaban Santo Padre. Piensa en aquel ingrato Enrique IV. Hildebrando hizo todo lo que un padre o una madre podrían hacer por un hombre. Y mira con qué ingratitud le correspondió. ¡Oh, qué sacrílego! Tener la arrogancia satánica de destronar al Papa y poner en su lugar a otro hombre. Todavía me hierve la sangre al pensar en ello. Alice sonrió un poco al decir: Mucho me temo que el señor de Fontaines no ha aprendido todavía su lección. No has mejorado de nada al mirar las cosas en su conjunto como lo hacías hace 25 años. ¡Qué mal alumno eres! O tal vez, qué mala maestra soy yo. Oh, lo sé, respondió Teselín rápidamente.
Tú siempre dices que Dios equilibra las cosas, y quizá tengas razón. Hildebrando tuvo a su condesa, Matilde de Toscana, una segunda Débora, mientras al mismo tiempo un Pedro Damián en Italia, un Lanfranco en Inglaterra, un Esteban de Muret, un Hugo de Cluny y un Bruno con sus compañeros en la gran abadía de Chartreuse. Aquí, en nuestra propia patria, nos mostraron claramente que el hombre no había olvidado por completo a Dios, ni Dios había abandonado al mundo a su propia maldad. Pero supongo que podríamos retomar ahora nuestra discusión exactamente en el punto en que la dejamos hace 25 años, y llegar tan lejos como lo hicimos entonces. Nunca llegamos a ponernos de acuerdo sobre quién era el que miraba las sombras y quién las luces, ¿verdad? Al decir esto, Teselín sonreía, y la sonrisa era también la que recibía como respuesta, que solamente confirmaba lo dicho. Luego agregó: no hay consuelo, sin embargo, al mirar las cosas en conjunto, Alice, pero aún sigo sosteniendo que los daños inmediatos causados por las acciones de los pecadores son mayores que los frutos de las acciones de los santos. Porque mira, para que uno esté dispuesto a imitar a Bruno y sus cartujos, encuentro muy pocos, pero son miles dispuestos a imitar a nuestro rey con sus desórdenes. Fíjate en los momentos más destacados, exclamó su esposa. Felipe fue una vergüenza para la nobleza, eso es incuestionable. Era tan malo, si no es que peor, que Herodes el Grande. Pero fíjate en el equilibrio. Felipe repudia a su legítima esposa y se roba a la esposa del conde de Anjou, pero inmediatamente surge un nuevo Juan Bautista en la persona de Ivo de Chartres. Felipe ponía de manifiesto la bestia que habita en el hombre. Ivo mostró al ángel. Y a pesar de lo que dices de esos pocos o de esos 1000, yo sostengo que la protesta universal que se ha levantado contra el rey muestra cuánto bien se puede sacar del mal. Me gustaría tener tu mismo optimismo, Alice, pero hasta cuando contemplo el aspecto general de las cosas me asusto. Tal vez no sea lo suficientemente espiritual, porque aún viendo el equilibrio de Dios en Inglaterra, me temo que las cosas sigan desequilibradas en esta tierra. William Rufus se apodera de los bienes de la iglesia, y casi de inmediato surge un Anselmo. Equilibrio, dirías tú, pero yo digo desequilibrio, porque Anselmo tuvo que partir al destierro, y Rufus continúa aún reinando. Ay, Teselín, veo que sigues tan ciego como siempre. Un hombre santo vale más que 100 o 1000 de esos reyes de quienes hablas. Anselmo influirá en las gentes para que hagan el bien, mientras que Rufus no representará en la historia más que un hombre que con el tiempo se irá borrando. Tú vives demasiado cerca de los soberanos, Teselín. Crees que son todopoderosos, pero no lo son. Hacen mucho ruido, pero también un tambor hueco lo hace. Causan una gran conmoción, pero eso mismo hace también el viento cuando pasa. Sí, querida, respondió rápidamente su esposo. Pero yo no he visto tambores huecos que reúnan ejércitos devastadores, ni vientos pasajeros que destruyan ciudades enteras. Si es así, sería la voluntad de Dios, y donde esos ejércitos devastan las ciudades, la civilización florecerá de nuevo, y donde esos vientos han arrasado, brotará una nueva cosecha. Pero ¿qué pasará si los vientos y los ejércitos persisten? No subsistirán. Teselín sonrió ante la rotunda afirmación de su esposa y exclamó: hemos vuelto exactamente donde nos encontrábamos hace 25 años, cuando llegamos a un cierto punto donde ya no discutes, afirmas. Y tu afirmación final es siempre Dios. Y claro que tienes razón, Alice. La última palabra es siempre Dios. Pero, querida mía, con toda sinceridad, temo por su iglesia. Oh, ya sé que las puertas del infierno no prevalecerán, pero pueden causar, y de hecho causan mucho daño. La iglesia permanecerá. Dios nos ha dado su palabra sobre este punto, pero lo de que no nos ha dado palabra es el estado en que permanecerá.
y eso es lo que me preocupa. En este momento, según veo, las cosas están tan mal, o aún peor, que antes de Hildebrand. Enrique V en Alemania es exactamente igual de arrogante que Enrique IV, y preveo grandes sufrimientos para Pascual II, que tendrá que presenciar tantos sacrilegios como los que afligieron a Gregorio VII. Enrique I de Inglaterra es una amenaza. Ese hombre es un político intrigante y calculador. No confiaría nada en él, por lo que le conozco. Y aquí, en Francia, bueno, solo nos queda esperar que la combinación de Luis VI y Felipe I sea menos nociva que el reinado de Felipe solo. Lo malo es que mis esperanzas solamente se apoyan en arenas movedizas. Los soberanos quieren tener demasiado poder sobre los sacerdotes y sobre la iglesia, y ese es el problema. Esta cuestión de la investidura laica es un escándalo. Si me preguntas, intervino Alice, yo diría que el problema está en el Sacro Imperio Romano, esa institución que no tiene nada de imperio, nada de romano y mucho menos de santo. Pero, ¿qué fue lo que decidimos hoy exactamente hace 25 años? Nos encontramos entonces una manera de cambiar el mundo. Teselín se detuvo, miró a su sonriente esposa, pensó un poco y también rió mientras decía, sí, lo recuerdo. Decidimos que había una forma de cambiar al mundo entero y esa era cambiando nosotros. Aquella vez concluimos que el principio fundamental del alma de toda reforma es la reforma individual. Concluimos que Dios nos había puesto en este pequeño punto del mundo que nosotros llamamos Fontaines, con el único propósito de embellecer este pequeño punto para Él. Sí, Alice, lo recuerdo bien, nunca lo he olvidado, y sin embargo, no puedo dejar de preocuparme por esos otros puntos. Sí, pero piensas demasiado en ellos. Piensa menos en ellos y reza más, y tendrás más paz. Tú ganas, rió Teselín como siempre. Lo que dices es verdad, yo debería rezar más. Y me he dado cuenta de que Umbelina se parece cada día más a su madre. Sí, y la mayoría de los chicos han salido a su padre. Estás criando una gran familia de caballeros, cuando yo la cría de sacerdotes o religiosos. ¿Es que tu equilibrio no funciona en ambos sentidos, Alice? ¿No debería haber 100 o 1000 caballeros por cada alma santa? Pero no en una sola familia, contestó Alice. Aunque no me quejo, estoy verdaderamente orgullosa de Guy y de Gerardo, y estoy convencida de que Andrés será renombrado caballero pronto, pero Bernardo me pertenece. No estés tan segura de eso, dijo Teselín. Bernardo es robusto, pero tiene un espíritu, no es robusto, pero tiene un espíritu más audaz que ninguno de ellos. Además, la forma en que está ganando honores en la escuela a veces me hace pensar. Bueno, pero no te vayas haciendo ideas en la cabeza, déjame eso a mí. Casi todo lo has dejado en mis manos durante los últimos 24 años. No te detengas ahora. Bernardo es mío. Puedes quedarte con los demás para ti. Ya. Y supongo que a eso lo llamarías equilibrio, bromeó su esposo. Nada de eso, dijo Alice, te estoy haciendo trampa. Tú no sabes el fuego que arde en el alma de ese niño. Entrena a los demás para caballeros, serán dignos de ti, pero déjame a mi niño. Sí, Bernardo tiene ese fuego, ya sé dónde lo adquirió. No todo procede del señor de Fontaines. También la pequeña señora del castillo le ha heredado una chispa o dos. En fin, todo lo que digo de Bernardo por el momento es que se haga la voluntad de Dios. Y yo digo, hazla, respondió Alice rápidamente. Todo en él muestra claramente dónde le quiere Dios. Teselín miró con admiración a su joven esposa. 25 años no te han cambiado en lo más mínimo. Y doy gracias a Dios por ello, sí. Y además digo, gracias a Dios por estos 25 años. Antes de que me una a ti en esa oración,
Alice, quiero hacerte una pregunta muy personal. ¿Cuál es? Preguntó su esposa. Esta. Hace 25 años cabalgué hasta Montbard a preguntarle a tu ilustre padre, Bernardo, si podía casarme contigo. Él dudó, movió la cabeza y me contestó, no lo sé, creo que se ha consagrado a Dios. Yo tenía intención de que entrase en un convento. Ahora, dime sinceramente, en este 25º aniversario, ¿lamentas que tu padre haya cambiado de opinión? Alice no respondió inmediatamente. Cerró los ojos, cruzó las manos sobre su falda e inclinó la cabeza sobre su pecho, como si intentara mirar en el fondo de su corazón. A Teselín le pareció muy larga aquella espera, que en realidad no duró más que un minuto. Entonces levantó la cabeza, abrió los ojos cuán grandes eran, ojos hermosísimos, azules e inmensos, en cuyo fondo brillaba la luz de su interior. Luego abrió los brazos y se levantó. Caminó hasta abrazar a su marido. Durante estos 25 años he estado precisamente donde Dios quería que estuviera, haciendo lo que Él quería que yo hiciera. ¿Podría acaso dejar de ser feliz? Estoy convencida de que la voluntad de Dios es que yo te ame y críe a tus hijos e hijos de Él. Teselín, el moreno señor de Fontaines, me siento feliz en este momento y me he sentido feliz cada momento de estos 25 años que se han ido. Feliz de que mi padre cambiara de opinión, porque estoy segura de que esa era la voluntad de Dios. Se abrazaron con estas últimas palabras. Era un abrazo de jóvenes amantes. Teselín escuchó latir su corazón. Me pregunto si me puede explicar un enigma, dijo Alice apoyando su cabeza contra el pecho de su esposo. Lo intentaré, dijo Teselín dulcemente. Quiero que me digas por qué celebramos estos maravillosos 25 años de oro con unas bodas que se llaman de plata. Eso es lo que yo llamo un delicado homenaje de Alice de Montbard, y mi corazón te dice gracias. Ahora, amada mía, vuela a la tierra de los sueños, en donde puedan ser de oro tus bodas de plata.